Ábalos dijo que cuando le contactan los periodistas, que ya tienen esos mensajes, no se opone a su publicación. Y esto es clave y fundamental. Y se lo entrega, Porque se los entregan. la precipitación con la que se esgrime el argumento del delito, ¿qué es delito? Bueno, esto ya podemos ir aparcándolo, porque efectivamente una de las partes de esas conversaciones ha autorizado a su publicación o no se ha opuesto a su publicación. Y ahora pasemos a hablar de otras cuestiones, que es el interés de lo que revelan esas conversaciones. El interés general es notable. Ahí está el centro de la cuestión, Claro. porque hasta ahora los WhatsApps que se iban desvelando, el debate venía centrado sobre si se estaba vulnerando o no la privacidad o que no tenían mayor relevancia, puesto que hablaban de calificativos personales que eran hasta jocosos, ¿no? Petarda y esas otras cosas por el estilo. Pero aquí hablamos de algo de máximo interés nacional, hablamos de dinero público, de dinero de todos los ciudadanos, usado de una forma arbitraria y con indicios más que racionales de corrupción por medio. Pero y sobre todo sorteando el asunto de las fuentes en el que yo tengo cortapisas para hablar, porque es una información de mi periódico. Es que lo más importante es que el presidente del gobierno siempre ha dado por bueno, o sea, nunca ha negado. Nunca. O sea, según salieron dijo, es que me atacan mi intimidad. Bueno, pero es verdad. Sí, ayer tuvo la oportunidad de hacerlo en la Claro, sesión de control, claro. de negarlo, de decir que eran falsos, y no lo hizo. Pablo. Yo solo quería volver un poco a la parte de Nadia Calviño y su indignación y su obsesión, ¿no? Porque lo que ocurre, los mensajes que hemos publicado son del verano de 2020. Para entonces ya toda Europa lleva 3 o 4 meses con una discusión muy fuerte que tiene que ver precisamente sobre esos términos, sobre las retribuciones a los accionistas, sobre pagos de dividendos y bonus de los directivos. No hay una legislación europea al respecto, pero en todo el contexto de los diseños de los planes de recuperación está incluida esa idea. Ya hace 3 o 4 meses, porque en marzo ya países como Francia dicen que ninguna empresa que vaya a ser rescatada puede pagar dividendos ni nada parecido, porque dice que es una cuestión de deber cívico, que es inconcebible que si una empresa no tiene para pagar los impuestos, las cotizaciones y los sueldos, no puede retribuir a los accionistas. En marzo, el Banco Central Europeo le dice a la banca europea que en esas condiciones nada de bonus y nada de dividendos. Entonces, claro, no es solo una ministra de Economía, es la ministra de Economía que está viendo cómo está siendo el debate de toda Europa, que está negociando esos fondos de recuperación que luego van a tener que venir al país y que le está diciendo con poco éxito a sus superiores, diciendo esto no se puede consentir. Da igual que el dividendo haya sido previo de unas semanas antes, es decir, esto no puede ser contemplado y si se va a rescatar, pues se tiene que hacer de alguna manera en que la norma básica de los bail-in y de los bail-outs dentro de la propia Unión Europea, que luego tiene que ver también con empresas y con bancos, es que los primeros que tienen que las pérdidas no son los contribuyentes, tienen que ser los accionistas, tienen que ser los propietarios de la empresa. Tú puedes salvar, puedo entender los argumentos, porque todo el mensaje europeo en esa situación era, igual que hay que evitar que se cierren empresas y se despida gente como en la crisis de 2008, vamos a intentar que por una cuestión de liquidez y de unas circunstancias externas, empresas quiebren o que aerolíneas que puedan mantenerse, que sean importantes, podemos discutir sobre para un país concreto o no. Pero el primer daño, el primer escalón es el de los accionistas. Y claro, el caso. Sí, lo del gobierno victimista, esta es una táctica que lleva utilizando este ejecutivo desde que llegó a la Moncloa y le evita ponerse en el lado de la responsabilidad, que es al fin y al cabo lo que consiste en ser gobernante, ser responsable de los actos y de las decisiones que tomas. Lo más evidente es que los mensajes de WhatsApp es una evidencia de que estás tomando responsabilidades, porque se están dando órdenes a un subordinado, en este caso un ministro, para que inicie un proceso de rescate. O sea, ahí no hay ninguna víctima. La única víctima puede ser la caja pública, es decir, el contribuyente. Pero tú, en ese mensaje se ve claramente que habría que darle una vuelta, encárgate de esto. Esos son órdenes que vienen del presidente. En cuanto a la intimidad, ¿desde cuándo el ámbito es del ámbito íntimo decisiones gubernamentales
que afectan al dinero público, que se deciden préstamos para rescates de empresas privadas, que en este caso sí que son privadas totalmente, y además se hace con falta de transparencia y saltándose el sistema y los modos de control, las fórmulas de control de la propia Comisión Europea. Es decir, se hace con fórmulas para evadir precisamente los controles previos. Y la tercera, la gestión. Sorprende que este rescate se haga con las reticencias de la vicepresidenta y ministra de Economía por la gestión de la empresa, por el reparto de dividendos justo antes de la decisión de confinar por la COVID. Pero es que en el primer mensaje que publica El Mundo, donde dice el presidente del gobierno, un amigo mío me dice esto, tal, y repica el mensaje, en ese mensaje el propio presidente del gobierno hace suyas las reticencias ante la gestión de la compañía. Pero resulta que se dan 475 millones de euros de préstamos por un lado, más 140 millones por otro, es decir, más que el valor de la compañía que estaban dispuestos a pagar por ella, con dinero público. O sea, estás como comprándola y mantienes el mismo equipo directivo. Las palabras son importantes, pero si además se acompañan con hechos, ya se produce una solidificación, digamos, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿aquí qué tenemos? Vamos a ver este artefacto. O sea, el presidente del gobierno, efectivamente, un amigo misterioso, le pasa un argumentario muy bien trabado, ¿no?, acerca de por qué IAG no puede hacerse con la aerolínea Air Europa, ¿no? Él se lo pasa a Ábalos, hablan del tema, se ve una implicación del presidente en el asunto y le dice, tenemos que darle una vuelta. Y aquí aparece la figura que a mí más me interesa de toda esta historia, que es Manuel de la Rocha. O sea, Manuel de la Rocha es director de la Oficina Económica, corregidme porque los cargos son tantos y tan complejos, director de la Oficina Económica de la Moncloa, es decir, no es el ministro, no trabaja para Nadia Calviño, es una persona que, entiendo, se dedica a asesorar en cuestiones de economía al presidente del gobierno. De hecho, es guillotinador de presidentes de empresas públicas. Ahí voy. Y entonces Manuel de la Rocha, que no tiene por qué estar en dos reuniones, está en dos reuniones del fondo que concede las ayudas, que es de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la que usted, señora, es accionista. Entonces, vamos a ver, ¿qué hacía ahí Manuel de la Rocha? ¿Por qué se sienta ahí? Si no tenía que sentarse ahí, si era una cuestión entre ministerios. O sea, no es un ministro, ¿verdad? Bien, pero además, si este gobierno, pasado el tiempo, no hubiera demostrado una tendencia a utilizar la SEPI de manera discrecional, una querencia, nosotros creeríamos que este caso es una excepción, o diríamos, bueno, puede ser que estemos hilando demasiado fino, pero es que Manuel de la Rocha llama al presidente de la primera empresa española, a Telefónica, nada menos, y lo destituye. Manuel de la Rocha lo destituye en la Moncloa. Pero, claro, cuando uno atiende a esto y regresa al caso de Europa, todo cobra ya otro cariz. O sea, vamos a ver, o sea, ¿para qué están utilizando la SEPI? ¿De qué manera están utilizando la SEPI? ¿Y cómo creen que se utilizan los recursos del Estado y organismos como este? Porque la intervención en empresas privadas, oye, lo de Red Eléctrica es fabuloso. O sea, Red Eléctrica se considera un organismo estatal desde el punto y hora en que monta un gabinete de crisis la misma tarde del apagón allí. A ver si se van a Endesa a montar el gabinete de crisis, que no pasan del torno. Y se van allí, a Red Eléctrica. Pero Red Eléctrica pasa a ser privada en cuanto se advierte que la responsabilidad puede tocarle. Oiga, ¿y entonces por qué ponen a una presidenta de extracción política, Beatriz Corredor, y no dejan que sean los inversores privados los que elijan a un presidente? Entonces, esto a mí me parece que hay una coyunda aquí, público-privada, y en la que un asesor se dedica a influir como inversor mayoritario en compañías privadas, que a mí me parece pavoroso. Por eso creo que la figura de Manuel de la Rocha es interesante. Lo es. Bueno, y me vais a traer unas neuras, ¿verdad? Y así también pasamos de tema. Es que luego en la política, ¿sabéis? Vamos a tener que hablar también de esto. Claro que lo vamos a hacer, porque es que... Y luego no sabemos lo que nos va a traer el mundo. Estamos un poco como en Ferraz, ¿no?, que están pendientes de lo que va a pasar. A ver qué va a traer aquí ahora. Hay una cosa que es psicológicamente es interesante, ¿no?
todo el mundo sabe lo que ha hablado con Ábalos, o más o menos lo recuerda, ¿no?